¿Qué es el modelo pedagógico tradicional? También conocido como el modelo de enseñanza tradicional o modelo educativo tradicional, el modelo pedagógico tradicional se caracteriza por la manera diferente de los roles entre el alumno y el profesor. En este tipo de sistema educativo, el alumno es un receptor pasivo de la información, mientras que todo el peso del proceso educativo cae en el profesor, el cual debe ser experto en la materia. A pesar de la antigüedad de esta, llegó a la cima de la época de la Revolución Industrial, donde el modelo pedagógico tradicional destacó por la fácil aplicación y por permitir la posibilidad de estándar de los conocimientos, por lo que el profesor podría encargarse de la educación de gran cantidad de los alumnos. Estos fueron algunos de los motivos por lo que este sistema adquiría tal fama, que se construyó como el modelo educativo de la referencia, el cual permanece hasta la actualidad y es el que se mantiene implementando la gran mayoría de centros educativos en el nivel mundial independientemente del grado académico. El desarrollo y recorrido histórico. A lo largo de esta etapa histórica, el conocimiento era algo restringido solamente a las comunidades cristianas, concretamente a los monjes, por lo que este sistema educativo se caracterizaba por el pose de la fuerza basada en la religión y moral. Durante un largo periodo de tiempo, las tradiciones educativas se mantuvieron delimitadas a la educación a la clase religiosa, y no fue hasta el siglo XVIII en el que se produjo una primera revolución educativa. Esta revolución vino de la mano de quien hasta la actualidad ha sido y considerado como el padre de la educación moderna, John Hans Comenius. Este filósofo pedagógico y teológico del origen echó creer una nueva reforma educativa, que no tardó en explicarse de por toda Europa y que despertó el interés de todo el gobierno para la educación en sus pueblos. ¿Cuáles son las principales características? Tal y como se describió en el inicio del artículo, las principales características del modelo pedagógico tradicional es que ésta funciona sobre las bases de transmisión y recepción de la información y de los conocimientos. Según este modelo, el mejor método de educación es aquel que el profesor transmite sus conocimientos de forma directa a los alumnos, los cuales construye un elemento pasivo en el proceso del aprendizaje. En el modelo pedagógico tradicional, el peso de la transmisión de la educación recae principalmente en la figura del profesor, el cual debe de generar sus propias estrategias de enseñanza y exponer ante el alumno sus conocimientos. No obstante, existen otros rasgos que distinguen al modelo pedagógico tradicional. Entre estos se incluyen: el profesor no debe ser solamente un experto en su campo, sino que también tiene que ser capaz de transmitir la información de manera eficaz. La función de los alumnos es intentar comprender y memorizar la información. La principal herramienta de aprendizaje del alumno es la memoria. La forma en la que los alumnos asientan los conocimientos es mediante la práctica y la repetición. La autodisciplina se constituye como el principal requisito para los alumnos. Los exámenes y las pruebas evaluativas permiten al profesor saber si los alumnos han adquirido los conocimientos. Pros y contras de este sistema. Con el paso del tiempo y la investigación dentro del campo de la pedagogía, se ha descubierto que, en el modelo pedagógico tradicional, no son todo ventajas, sino que también posee algunos defectos que piden ser modificados, así como la adaptación de este sistema a los nuevos tiempos. Unas ventajas: posibilita la transmisión de conocimientos a un gran número de personas al mismo tiempo, sin la necesidad de poseer muchos recursos educativos. Genera autodisciplina y favorece el desarrollo del esfuerzo personal. Es la manera más efectiva de transmitir datos puros como fechas y datos numéricos. No se requiere de un proceso de adaptación a la enseñanza por parte ni del alumno ni del profesor. Favorece los procesos de memoria. Dos inconvenientes: se centra solamente en la memorización de información y no tanto en la comprensión de esta. Los métodos de evaluación generan frustración y estrés en los alumnos. La memorización de datos no suele ser ventajosa para el desarrollo de habilidades necesarias para enfrentarse al mundo real. No se estimula la curiosidad y creatividad de los alumnos. Fomenta la comparación y competición entre alumnos, en lugar de la colaboración y cooperación, lo que provoca un efecto negativo en la autoestima.
Se ha demostrado que la mayoría de conocimientos adquiridos mediante este método acaban por olvidarse con el paso del tiempo. Gracias.